que voy a tratar de ser breve y claro en lo que vamos a presentar, porque lo que puedo transmitir acá en la sesión es la experiencia que he acumulado a lo largo de 34 años de servicio. El próximo 16 de junio cumplo 35 años de servicio. Inicié precisamente el 16 de junio de 1983 en una sala civil del entonces Tribunal Tutelar de Menores con competencia en toda la República. Y empecé en una sala civil y tengo la esperanza de terminar en otra, porque por supuesto, como otros aspirantes, me encuentro en el interés de brindar mi aporte y mi experiencia al sistema de justicia, como lo he venido haciendo durante todo tiempo. Tengo que decirles también que vengo de una familia muy humilde, pero trabajadora, del interior de la República. Me crié en Santiago de Veragua. Mi madre, Neya Canto, de quien heredé el amor y el respeto por el trabajo, es una mujer muy luchadora, que me enseñó que trabajar y ser honesto sí paga, y que conseguir las cosas a base de esfuerzo también tiene su mérito. Es por lo cual pongo a disposición de la justicia y de los cambios que queremos hacer precisamente esa experiencia. Inicié en 1983 en la sala civil como escribiente, y en aquel tiempo, como las máquinas eran escasas, a veces no tenía máquina y tenía que hacer los mandados. Luego me fueron dando oportunidades. Ahí serví de asistente y de secretario de sala y secretario general, siempre en el área civil. Luego me dieron la oportunidad en el año 88 de iniciar como juez aquí en la ciudad capital, y posteriormente una vacante que se da en la provincia de Herrera, en el distrito de Chitré, donde trabajé por, sumados todos, 6 años de juez municipal. Después de eso se dio una oportunidad ya con carrera, una vacante, y a Dios gracias nos las adjudicaron, de juez de circuito civil, donde laboré por espacio de 9 años. Al final, a pesar de la comodidad de Chitré, entonces otra oportunidad en Penónome, y entonces concurso nuevamente en un concurso mixto, abierto, donde participaron muchas personas. A Dios gracias salí de primero, y entonces me asignaron esa plaza, desde donde trabajo desde el 2002 hasta la fecha. Además, en el 2005 aspiré al cargo de magistrado, pero en aquel tiempo yo aspiré a la suplencia, porque recién estaba iniciando mi trabajo en el Tribunal Superior y no me sentía de todo así muy cómodo diciendo vengo para acá. No, apliqué de suplente, y a Dios gracias me asignaron la suplencia del magistrado José Troyano, y ahí trabajé por espacio de 2 años. Es decir, que la vida me ha permitido trabajar siempre en el área civil, desde que empecé en la sala civil del Tribunal Tutelar de Menores hasta que también fungí como magistrado suplente de la sala civil. Al mismo tiempo he hecho otras cosas. Desde el año 97 pertenezco al instituto, que antes se llamaba escuela, y ahí hemos colaborado dando cursos precisamente en la materia que me gusta, que es ética, derechos humanos y procesal civil o civil. Al mismo tiempo también en un tiempo sentí que la necesidad de tener una idoneidad en la materia, por lo cual me endeudé y me fui a estudiar a España. Una parte me la pagó la universidad, porque me consiguieron una media beca. No me dieron la beca completa porque trabajaba y tenía una carga acá con mi familia, pero me dieron la mitad. La otra la mitad la financié con el IFARU y gracias a Dios la pagué. Bueno, creo que he dedicado mi vida al ejercicio de la judicatura, y al mismo tiempo tengo un compromiso institucional, porque he practicado a lo largo de todo ese tiempo, he participado, además de ser capacitador de la Escuela Judicial desde aquel tiempo hasta la fecha, he trabajado en otros proyectos institucionales. Por aquí le traigo el Código de Ética, donde hay un poco de respuesta. Ahí trabajamos. También difundimos oficiosamente el Código de Familia. Formamos parte de la comisión del Código Agrario, que estaba viendo en el temario como que se incluyó, pero también en la sala civil sube una buena cantidad de procesos agrarios. Sí, una buena cantidad. También tuve la oportunidad de participar en la divulgación de otras leyes, y en el año 2010 se me encargó de la Secretaría General, del Coordinador General de la implementación del sistema penal acusatorio. Me vine a trabajar acá 2 años, organizamos eso y se hizo un trabajo arduo. Aquí hay algunas personas presentes que también me colaboraron en ese tiempo,
y cumplimos el primer tramo, quizás el más difícil de toda la implementación. Para mí ese es un proyecto exitoso que merita ser evaluado. Sí, seguí trabajando en el Instituto Superior de la Judicatura como capacitador y ahora estamos trabajando en algunos cursos de formación. Tenemos 2 cursos de formación, uno para jueces y otro para administrativos que colaboran en el sistema. Allá he llevado varios cursos, estructura y elaboración de resoluciones, ética judicial, derecho probatorio y creo que el otro es sistemas de carrera judicial. Entonces, siempre he colaborado. Aparte de eso, acá hicimos una votación para la elección de los miembros del Consejo Consultivo de la Escuela. Se escogen entre los pares quién representa a cada nivel. En aquel tiempo yo me postulé para ser el representante de los magistrados del Tribunal Superior y entonces me eligieron. Se dio la oportunidad nuevamente y me reelegí a ese consejo y hoy día soy el presidente del Consejo Consultivo del Instituto Superior de la Judicatura. En pocas palabras, eso es lo que he hecho y por supuesto que someto a consideración todas las preguntas que ustedes tengan a bien ahí en esa hoja de vida y que les llamamos. Con mucho gusto. Gracias, magistrado. Antes de someterlo a las preguntas iba a decir casi nada. Gracias. Cuando uno lo escucha usted decir que casi nada. Iniciamos con el representante de la Procuraduría General, Osisac. Sí, gracias, magistrado. A la orden. Estoy aquí. Buenos días a todos los presentes que integran la mesa y al postulante. Y yo tengo algunas preguntas. La primera está relacionada con ¿qué propondría usted para mejorar los tiempos de los procesos civiles? Ya que entiendo que esa es su especialidad. Por ejemplo, un caso concreto que tenemos es que en un proceso particular, en etapa de casación, se emitió una opinión de admisibilidad de la Procuraduría General de la Nación en mayo del 2014. El recurso se admite por la sala en octubre del 2017, es decir, un par de años después, y luego le corre en traslado a la Procuraduría General de la Nación en abril del 18 para la opinión de fondo. Es decir, es evidente que los tiempos se han sobrepasado. Desde su visión, desde su experiencia, ¿qué propondría para dar mejor a ese? Eso no es nada nuevo. Ustedes, los que son miembros del Pacto de Estado por la Justicia, han trabajado no solamente en la reforma penal, también en la reforma civil. Y en la Asamblea hay un proyecto que trata de mejorar los tiempos, precisamente simplificando los trámites, como dice la Constitución. Están trabajando y hay un proyecto, está por ahí. Es más, en la presentación dice que ustedes los participaron de la hechura de ese proyecto. A mí también me llegó y organicé una actividad ya en Divisa. Invitamos a todos los jueces del interior, con mucho gusto, a discutir ese proyecto y por supuesto que la idea es mejorar ese sistema. Acá el tema del manejo del trámite que se le debe dar, a mí me parece que es un poco, no tanto de reforma. Podemos reformar el proceso civil en general, pero en algunas etapas del proceso lo que hay que hacer es hacer un poquito más de compromiso. Yo dije, ahora me van a preguntar que cuáles son los atributos de un buen juez o de un magistrado. Además de idoneidad, experiencia y un poco de cosas, yo digo que tiene que tener compromiso institucional. Hay una buena cantidad de buenas prácticas, porque también vamos a trabajar en buenas prácticas, que nada más se necesita un poquito de voluntad para cumplirlas. En ocasiones eso es lo que falta, dar la milla extra, la cuota adicional para que las cosas caminen. Pero por supuesto, en materia de casación hay que hacer un ajuste en el tema de la admisibilidad. Hay que hacer un ajuste también, estar más pendiente de los trámites para que las cosas resulten. Ahí hay unas etapas que son hasta innecesarias, se repiten. Resulta que los tribunales superiores hacen, digamos, una examinación previa de la viabilidad del recurso, entonces allá en la Corte hacen otra. Ya se lo han criticado muchas veces. De repente sería bueno acortar esos tiempos y a ver de qué forma se acortan y son más flexibles para que la gente pueda recurrir. Como el doctor sabe, aquí existe un acceso al recurso y en alguna forma se ve comprometido cuando ocurren no solamente el tema de trámite, también el tema de la flexibilidad en la admisibilidad. Es que me cuesta a veces comprometerme un poquito porque los que están en la sala son mis jefes y entonces el código de ética tampoco me permite comprometer mi criterio y en alguna forma me debo respeto a mis compañeros y a mis colegas, pero estaría dispuesto como persona, si me nombran magistrado, a hacer esa revisión también de los criterios.
yo tenía no hace mucho un curso de recursos extraordinarios y los estudiantes me decían, profesor, ¿cómo puede ser eso? Es que no puedo caer en el cuestionamiento, pero sí me parece que llama la atención que en algunos casos no te admitan un recurso porque no citaste bien la foja o porque no hiciste la transcripción de la norma. Cosas como esa hay que mejorarla, y por supuesto que yo estaría dispuesto a hacerlo. Necesitamos una justicia más efectiva, más próxima a la gente, que no entiendan, que no se entienda que el recurso es un tema propio de algunos. El núcleo duro ese que hay ahí, hay que romperlo. Doctor, me va a ayudar, yo estoy elaborando un manual para los estudiantes, porque a mí me gusta compartir lo que hago, para decirle a las personas, el recurso es extraordinario, pero es otro recurso más, no es algo que no lo puedan dominar perfectamente. Si establecemos la guía y hacemos los estudios, yo creo que se puede lograr. Ahí está pendiente cuando enfrentaba el tema del núcleo duro. Creo que si no, usted me dice con toda confianza, yo le puedo agregar algunas cosas más. No es necesario. Pero en esa misma línea, ¿qué opinión tiene sobre la implementación de la oralidad en los procesos civiles? ¿Piensa que dentro de lo que usted tocó tiene relevancia? La oralidad es una tendencia. Entonces aquí estamos como en deuda, porque en muchas ocasiones hemos hecho una mixtura, un proceso oral, lo más acercado que tenemos al sistema acusatorio en el que trabajamos. Si teníamos muchos reparos y reservas. Yo fui como implementador al colegio de abogados un par de veces y recuerdo como si fuera ayer que cuando empezaba a hablar del sistema había una persona allá que al fondo del salón que se reía cuando yo le decía que los jueces iban a fallar en el acto, y se reía, y después se me acercó y dice, magistrado, usted perdone, usted es un soñador, yo no creo, no le puedo creer que los jueces puedan fallar en el acto, y tampoco le puedo creer que ustedes van a eliminar los expedientes. Bueno, después fui cuando empezamos a ver los resultados y ahí los están viendo. Tenemos que hacer un compromiso para cambiar las cosas. ¿Qué estamos proponiendo en ese? Yo voy a pedir que lo regresemos. Espero contar con su apoyo, si me dan la oportunidad de ser magistrado. ¿Por qué? Porque hemos hecho una mixtura. En el proyecto nos hemos comprometido con un cambio, lo hemos hecho a media. Hacemos una audiencia que se puede llamar intermedia o de depuración, es audiencia, pero el trámite siguiente entonces es escrito. Entonces el problema que vamos a tener, que para transcribir esa audiencia de depuración van a pasar cualquier cantidad de tiempo. Y para que venga la resolución, entonces va a ser otro problema. Yo lo que le proponían a esa comisión en ese tiempo, digo, no, ¿para qué acortar las cosas? Si hay un código modelo hace cualquier cantidad de años que están por ahí promoviendo a nivel latinoamericano, los procesalistas uruguayos, que dice que hay que hacer un solo proceso. En el proyecto, gracias a Dios, lo contempla, un solo proceso de conocimiento, pero también hay que hacer un solo proceso oral, que sea simple, que diga 2 audiencias, así mismo como la parte penal, una audiencia de depuración para eliminar las bruscas y otra audiencia de fondo, pero fallar en el acto. Listo. Eso hacen otros países hace rato. Entonces, no tiene problema. Eso es lo que debemos hacer realmente. Comprometernos con un cambio, pero de verdad. Los jueces en Herrera que empezaron, en Coclé y Veragua que empezaron la implementación del sistema como oralidad, como fundamento del juzgamiento, enfrentaron una tarea terrible. Dicen, nosotros no sabemos qué hacer, pero lo vamos a hacer. Empezaron a hacer unos ensayos en la descarga. Pero ya usted va a ver una audiencia y yo quedo satisfecho, porque la mecánica que se da ahí en la audiencia es muy interesante. Bien, la última pregunta sería de contenido técnico. A ver, estoy de acuerdo. A veces a mí los años... ¿Cómo se estructura el recurso de casación? Un correcto... Ahí en el manual lo estamos poniendo. Dice que lo más interesante, la estructuración tiene sentido, porque usted la puede seguir, pero los núcleos duros se circunscriben a determinar, primero escoger la causal, después explicarla y explicar los motivos. Resulta que muchas sentencias que hemos visto hasta se aduce o se recurre a una técnica de casación y se habla de ella como si fuera una fuente de derecho. Entonces ese núcleo hay que romperlo, y yo también lo he pensado, no solamente con el tema de la capacitación y con otras, cambiando los criterios, sino también con capacitación y con el manual. Un día sería interesante que los expertos, los que manejan el tema de casación, le permitan a los estudiantes, como mi sobrino que está aquí, es mi representante, y como a los otros abogados, que puedan ir al colegio y decir, hey, el recurso de casación es un recurso a disposición de todos, no es patrimonio exclusivo de unas cuantas personas.
pero para eso tenemos que compartir. Por eso que yo decía antes que a mí me gusta el tema de la docencia, porque uno puede compartir, compartir las experiencias y los conocimientos. Tenemos que ser un poquito desprendidos en eso y decir, no, el núcleo duro es este y vamos a compartirlo para ver cómo lo mejoramos. Muchas gracias, eso sería todo por parte de... Gracias, magistrado. Tiene la palabra la representante de Alianza Ciudadana Pro Justicia. Con mucho gusto. Buenos días, magistrado. Dentro de su currículum hay un artículo que escribió usted en el 2016 que se llama El amparo de la independencia judicial. Me gustaría que ya que no lo tengo a mano... Esa figura viene de España también, como la Viasdata y otras cosas interesantes que hemos hecho. Pero hay otro núcleo duro que hay que reventar con eso. Que nos hablara, ya que hizo despliegue al inicio de su posibilidad de hacer explicaciones breves, si brevemente nos pudiera hablar sobre ese artículo. Sí, brevemente. Es un recurso que tienen los otros servidores judiciales, pero no solamente los de carrera. Cada vez que sintamos que hay una perturbación, algún tipo de presión, no solamente interna, externa, de cualquier tipo, puede ser hasta de los medios. Entonces nosotros tenemos, aquí el Código de Ética te dice que tienes el deber de denunciar y dónde viene la presión. Hay un juzgamiento con base al Tribunal de Integridad y Transparencia, hay un magistrado sustanciador que es el que lleva el proceso y determina en fase de admisibilidad si hay lugar o no. Para cortárselo, si es que se comprueba que hay algún tipo de perturbación sobre la presión, sobre la independencia del juez, porque así se llama el recurso, amparo a la independencia judicial, entonces el magistrado declara que hay una situación que debe ser corregida y hasta puede multar a la persona o a la entidad o al medio que está afectando la independencia del juez. En pocas palabras, más o menos eso. ¿Cómo usted cree que se aplicaría esa figura en Panamá, dado que de cualquier manera nuestro código reconoce que hay una obligación de parte de los operadores de justicia de denunciar cuando están siendo presionados o reciben cualquier tipo de intento de injerencia externa a la decisión del juez? Y yo creo en la escuela y el instituto donde trabajo. Hay muchas cosas que se logran con la capacitación, pero a veces somos un poquito celosos para compartir la información. Nosotros incluimos eso en los cursos de formación que estamos llevando en el instituto, en la asignatura de sistema de carrera. La gente tiene que conocer. Muchas personas dicen, me siento en esta situación, pero ahí está el recurso, preséntalo. Claro, tienes un precio que pagar, pero es que tu independencia también compromete y puede tener algunas consecuencias. Tú dices hasta dónde la defiendes. Y la idea es que con el conocimiento que se tiene, los jueces y todo el que se sienta afectado con eso, sea capaz de decir, aquí hay un problema y yo quiero que se solucione de esta forma, de la forma legal, porque esta es una innovación que tenemos. Imagínense, un amparo a la independencia judicial. Y es que nos hemos dado cuenta que también nosotros los jueces necesitamos del apoyo de recursos, en este caso, de una institución como esta. Si usted llegara a la magistratura de la Corte Suprema, ¿cómo garantizaría esa independencia? Bueno, yo creo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y entonces, yo he defendido mi independencia. Si yo defiendo mi independencia, entonces yo tengo que entender dónde es que empieza la del colaborador, la eso de superior y no me gusta mucho. Todos los colaboradores, independientemente de la jerarquía o del lugar que les corresponda. Yo defiendo mi independencia, entonces acuerpo todo aquel funcionario que quiera hacerlo, porque sé lo importante que es para un juez esto. ¿Y qué falencias tiene entonces nuestro órgano judicial, nuestro sistema actualmente para garantizar esa independencia a los operadores de justicia? Si llega a la magistratura, ¿cómo cree usted que pudiera abonar o ayudar a que esas estructuras mejoraran? Bueno, poniendo el ejemplo, hay que predicar con el ejemplo. Además de hacer el tema como más accesible a todos. Nosotros lo dimos en los cursos de formación y elaboramos ese artículo y ahí está en la revista. Pero lastimosamente a veces tú le preguntas a las personas y a los compañeros, no le toman mucho interés. Hasta el momento en que se sienten de alguna forma, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí está el recurso. O sea que la idea siempre será apoyar estas buenas iniciativas, pero más que todo por respeto, licenciado. O sea, si yo me respeto a mí y trato de defender mi independencia judicial ante cualquier circunstancia, entonces yo quiero que el que está a mi lado haga lo mismo. Y voy a tener, ese es el límite entre ese y otra persona, entre ese y otro funcionario. Predicar con el ejemplo. Por supuesto que la situación acá es más comprometida en los tribunales y jueces debajo de la estructura,
que cuando me den la oportunidad de estar allá, cuando esté allá. Entonces, con toda la confianza, y así como estoy haciendo aquí, con mucho gusto voy a promover esos cambios. Espero contar con el apoyo de la Comisión de Estado por la Justicia. ¿Y qué rol cree usted que juega ahí entonces la implementación de la carrera judicial? Y la mora que tiene el órgano ahora mismo con esa implementación. Esa es la base y la estructura de todo el cambio que estamos haciendo. Nosotros trabajamos en el tema de la escuela desde, creo que el año 2000. Y vamos a ver, la ley que se aprobó no es la única iniciativa que se hizo. Esa iniciativa viene hace años. Nosotros en la institución venimos hablando de carrera, pero hace rato. Y hemos discutido, debatido sobre varios instrumentos. Y los temas siempre han salido los mismos. Incluimos nada más a los jueces. Protegemos a todos los demás funcionarios. Hay plata, no hay plata. Hasta ahora que se ha cristalizado, pero esta es la base de todo el cambio. Claro, tenemos que contar con recursos y también muy buena voluntad de parte de todos. Por eso que antes estaba hablando de un compromiso institucional. Ahí queremos hacer muchas cosas, pero a veces nos olvidamos que el que llega acá es uno, entre un pleno que conforman 9. Lo más que puedo hacer yo cuando llegue allá es empezar a hablar claro y proponer esos cambios. No sé yo si voy a tener el apoyo o la mayoría para decir vamos a hacerlo, pero sí voy a hacer el intento. Por supuesto, como lo vengo haciendo desde ahora. A todos los candidatos que han pasado por la entrevista le hemos hecho directamente la pregunta de si tiene usted, ya que estamos hablando de la independencia y las condiciones ambientales, por así decirlo, que puede ingerir en el operador de justicia, si tiene usted vínculos, ya sea familiares, de negocios o de algún interés compartido que toque el lado económico con miembros del gabinete actual, con miembros de la Asamblea Nacional, si ha tenido vínculos de ese tipo con partidos políticos, negocios, firmas privadas, etcétera, etcétera. Yo, desde que entré en el 83 me he dedicado nada más al ejercicio de la profesión. Es más, trabajé acá un tiempo, pero toda la carrera la he hecho en el interior de la República. La Constitución me dice tú puedes votar, y eso es lo que hago. Claro, la responsabilidad mía llega en mi persona y en alguna forma la sufre mi grupo familiar, mi entorno. Pero de todos los familiares no puedo responder. Entonces, definitivamente la respuesta es no, yo no tengo ningún vínculo, pero sí tengo que decir aquí, así con la independencia que me haga y la libertad, que parientes míos, por ejemplo, una hermana de la segunda unión de mi padre, él vino a Panamá y vivían acá, está casada con un diputado. No tengo ningún tipo de relación con ella, pero lo declaro públicamente porque eso es mi deber aquí. Muy bien. En cuanto al tema de las declaraciones patrimoniales, a los candidatos le hemos preguntado, o a los aspirantes le hemos preguntado también, si más allá de lo que la ley requiere sobre declaraciones patrimoniales, si usted estaría dispuesto a llenar un formulario o una declaración de intereses. Sí. Acá en la judicatura, ese conflicto de interés se maneja con los impedimentos y recusaciones. Esto lo hemos venido haciendo cada vez y en las condiciones que pone la ley. O sea, cada vez que usted vislumbra y en el plazo que da la ley, porque no digo que voy a declararme impedido cuando me da la gana, simplemente en las condiciones siempre hemos seguido esa pauta. Hay un conflicto de interés, por supuesto que hay que declararlo. Ese es un deber que te puede comprometer incluso, porque si lo pasa por alto y en la parte se entera y dice, espérate, aquí hay una situación anómala, no solamente te voy a recusar, sino que hiciste el vivo y ahora tienes un interés aquí acreditado. Así que no, por supuesto, siempre lo hemos hecho. Les recuerdo que voy a cumplir 35 años de servicio el 16 de junio próximo. Así que lo he venido haciendo sistemáticamente porque es mi deber y estoy comprometido con las leyes de la República, la Constitución y también el Código de Ética, porque aquí lo dice. Magistrado, en su larga carrera, en esos 35 años, quisiera también darle la oportunidad de usar este foro en este momento para que nos comparta si ha tenido de denuncias o acciones disciplinarias por parte de terceros, usuarios, jefes, subalternos, en temas de ética, en temas del ejercicio dentro de la carrera, si los ha tenido, qué curso han llevado y si tiene alguno pendiente, qué situación tiene. O si usted dijera que no, en 35 años no soy como se dice, es imposible que en 35 años usted no haya tenido denuncias de cualquier tipo, hasta vinculadas con la ética, claro que sí. En los últimos tiempos, que son las que recuerdo, sí me presentaron, pero nunca por incumplimiento de deberes de funciones. La mayoría de las veces por ética, porque ya tenemos tipos abiertos. Y las dos, en estos casos, han resultado de la misma forma.
que los interesados quieren que se aclare una situación y la situación se aclara y la Corte dice no hay lugar, se aclaró y punto. En uno de esos casos también, los dos que recuerdo, en los últimos 15 años, la interesada desistió y la Corte aceptó el desistimiento. Es lo que recuerdo así, pero por incumplimiento de deberes, por faltas disciplinarias, no contra la ética, no que yo recuerde. Y finalmente, creo que es para todos público y obvio la crisis de confianza que tiene ahora mismo la Corte Suprema de Justicia frente a la ciudadanía, por la deteriorada imagen, por los escándalos, por las acciones dentro y fuera de la Corte de algunos de los magistrados que han generado esta crisis de desconfianza. Y que de hecho se percibe como una erosión a la construcción democrática del país. Si usted llegara a la magistratura, ¿cómo cree usted que ayudaría o abonaría a mejorar esa imagen? Bueno, desde el año que estaba encargado del sistema penal acusatorio, que puse en mi perfil, a la crítica se responde con trabajo. Yo creo que esa es la mejor forma de encarar cualquier tipo de problema. Claro, en este caso tenemos dos obligaciones: rendición de cuentas y transparencia. Esos dos pilares de la gestión tenemos que reforzarlos, y haría todo lo humanamente posible porque sea. Promovería los cambios, porque acuérdense que el magistrado es uno más, promovería. Y lo he pensado también, desde el primer día que uno llega a esa responsabilidad, uno la tiene de inmediato. ¿A quién se elige presidente? No, ante ustedes me comprometo a votar no por la cara ni por la persona, sino por el candidato que te presente el mejor plan de trabajo. Ya por ahí podemos empezar. Sí. Promoviendo los cambios. En la institución venimos realizando muchos proyectos. Hay algunos que merecen reforzarse: la carrera judicial, el programa de facilitadores, la evaluación de desempeño. Todo eso hay que reforzarlo. Lastimosamente a veces tenemos problemas con la parte presupuestaria, pero se pueden hacer otras cosas más sin necesidad de dinero. Mire, el tema constitucional, doctor, yo siempre he sido seguidor de lo que usted escribe. El tema constitucional es el tema más importante del trabajo, no solamente del Pleno de la Corte, de todos los servidores judiciales. Entonces tenemos que encarar esa responsabilidad. Hemos hecho varios intentos. Uno de esos es decir, vamos a hacer lectura simultánea, ¿cierto? Entonces yo voy a proponer un cambio que no cuesta. No solamente lectura simultánea, vamos a firmar de una vez ahí mismo, porque en ese interín se pasan unos días. Digo, no, pues vamos a firmar. Tenemos tecnología para discutir, tirar los casos y vamos a firmar de una vez. Vengan, no se pudo completar en un día. Bueno, designamos 2 días de la semana para plenos. Así de fácil. Después de todo, no vale la pena. No son temas constitucionales y de derechos fundamentales los que están debatiendo. Entonces vamos a resolverlo de esa forma. 2 cuestiones que de una vez van a surtir efecto y que transparentamos, porque el otro tema es ese. Claro, voy a necesitar de la firma de un compromiso institucional, pero lo voy a proponer. La otra, aquí tenemos problemas a veces, porque no sabemos qué información transparentamos. En ocasiones hay que cacarear el huevo. Hace rato venimos debatiendo la necesidad de poner un portavoz judicial. Yo creo en eso, por supuesto, y yo creo que tenemos los recursos para hacerlo. Así que, portavoz judicial, de inmediato. 2 cosas que son importantes: autonomía presupuestaria, hay que pelear por ella, pero ya tenemos la capacidad para hacerlo, yo lo creo. Los índices de ejecutabilidad del presupuesto son altísimos en la institución, nada más que hay que definir prioridades. Propondría otra cosa, doctor. Tenemos iniciativa legislativa. Quizás les parezca extraño, pero yo digo que el mandato del presidente, que dirige todos los proyectos institucionales, no funciona ni opera con 2 años. Hay que pensar en una reforma que le dé más cantidad de tiempo. El magistrado que encargan de la presidencia empieza a completar un presupuesto que trabajó otro, y en el camino ya empieza a preparar otra situación para ver qué determina o qué puede cumplir, o que empieza a correr el año y de una vez tienen que empezar a trabajar el presupuesto del siguiente. Es decir, que los tiempos parece que no son suficientes para ejecutar completamente un programa, y más con este tema de la justicia. Creo que hay otras ideas por ahí, pero básicamente son esas, que no cuestan, se pueden cumplir perfectamente. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene la palabra el padre Eric. Gracias.
Muy buenos días a todos. Magistrado, ¿cuáles considera usted que son las debilidades y fortalezas que tiene nuestra Constitución? Le voy a contestar así como a media. El Código de Ética me obliga a declarar o a evitar cualquier situación que comprometa mi criterio. Pero sí he pensado que hasta donde puedo, ningún instrumento, y más el que sostiene la estructura de un país, puede permanecer incólume. Que no te quiten piedra, hay que actualizarlo. Pero tenemos que pensar en cuáles son los temas que realmente son necesarios para cambiar ese país que queremos. Tenemos que pensar quién nos va a representar. Una serie de cuestiones que yo no estoy del todo de acuerdo que constitucionalizando todos los temas podemos arreglar este país. Necesitamos de más voluntad y un poco de cuestiones. Pero aquí hemos vendido la idea de que todo lo resolvemos con una constitución. Y yo creo que eso no es del todo cierto. El doctor que es especialista en el tema le puede decir, hay una buena cantidad de temas que se resuelven a través de leyes orgánicas y los hemos querido meter aquí en la institución. No le entiendo. Si la idea es meter más artículos y con eso vamos a garantizar y resolver un poco el problema, entonces estaría de acuerdo. Pero yo creo que no. La cuestión es definir qué es lo que queremos, cuál es la república que queremos para entonces hacer los cambios. Porque en esencia, en cuanto a derechos fundamentales, yo creo que la Constitución tiene lo suficiente. En cuanto a derechos constitucionales. Así, hasta donde puedo, que no comprometa mi ética, yo creo que le puedo contestar. Sí, muchas gracias. Yo creo que en eso de educar estamos de acuerdo. Sí. Es la base de todo. Y con la respuesta que usted me acaba de dar, es cierto, no necesitamos a veces tener todo escrito para saber cómo debemos guiarnos en la vida. Usted, Juan Francisco Castillo Canto. El apellido de mi madre. Eso, claro que sí. ¿Qué mensaje nos puede dar a nosotros y que tengamos la seguridad de que ese magistrado que va a estar allí en la Corte Suprema no se va a prestar a otros intereses? Bueno, la gente habla de hoja de vida, yo hablo de hoja de servicio. La hoja de servicio está por completar 34 años, lo garantizo y lo asegura. Nosotros, padres, fuimos jueces en la dictadura y creo que defendimos ese criterio también en ese tiempo. Tanto es así que hasta nos tocó jugar algunos personeros del anterior régimen y lo hicimos con la independencia y la imparcialidad con que lo debe hacer un servidor judicial, un buen juez, porque también hemos trabajado en ese tema de cuál es el perfil del buen juez para hacer un código de ética. Y sí, yo creo que defendiendo mi independencia hasta en esos tiempos, mi hoja de servicio puede asegurarle a la ciudadanía y a los comisionistas, los comisionados, que en efecto siempre voy a defender la independencia judicial de acuerdo con el criterio, porque en ocasiones la gente como que me presentan un proceso, yo lo analizo y lo defiendo mi fallo, motivando y argumentando lo que yo considero que me está ahí. Pero en ocasiones la gente no maneja toda la información y entonces quiere que le resuelvan otras cosas. Pero en cuanto a lo que me presentan, con mucho gusto, siempre la he defendido a lo largo de toda mi carrera. Muchas gracias. Eso es todo. Ana Matilde Gómez. Magistrado, buenos días. Juan Francisco Castillo Canto. Usted cuando respondía a la primera pregunta decía que con cuidado porque pues ahí todavía sí, hay unos que son sus jefes. Algunos roces. Y hay algunos que son sus jefes, usted decía. No, pero más que todo por solidaridad. Sí, no por, vamos a decir que en eso comprometa mi criterio. No, yo he fallado en derecho. Está bien. Sin embargo, usted va a reemplazar de ser designado, por supuesto, hay dos que salen de la Corte, dos que están muy recientes y son jefes recientes con los que no ha a lo mejor establecido una relación más estrecha o directa. Pero de los 6 que quedan, ¿cómo hace una persona como Juan Francisco Castillo Canto para empoderarse al llegar a la Corte y tener que discutir temas con 6 magistrados que han sido sus jefes por tantos años? ¿Cómo se hace ese cambio de chip de 34 años de un subalterno
para ser el magistrado de la Corte Suprema, donde ahora usted tal vez no lo visitan mucho, hay gente que ni lo conoce, pero una vez que usted llega a la Corte, cobra una importancia, lo van a invitar al almuerzo, la gente quiere que usted vaya de viaje, la gente le quiere enseñar de la vida, quieren tener citas. Usted se puede imaginar todo lo que trae el poder. ¿Con qué cualidades tiene usted, piensa usted, que le hacen merecedor de esa Corte y que le van a permitir empinarse por encima de todas estas tentaciones que llegan con el poder y esta tal vez sensación de que todavía está hablando con estos jefes que ha tenido a lo largo de la historia laboral suya? Yo creo que no voy a tener ese problema. Antes de que usted llegara, yo dije también que fui magistrado suplente. Y en aquel momento, las veces que me tocó ir a pleno, yo defendí mis ideas. A mis hijas les he dicho siempre, defiendan sus ideas con responsabilidad. No formen alaracas. No es discutir por discutir, ni formar. Defender sus puntos de vista con responsabilidad. Así lo he hecho siempre. Y acá que por Villablanca 34 años de servicio, voy a cumplir 35. Yo sé que voy a confrontar, pero más problemas ha confrontado usted y lo ha sabido salir adelante. Usted quiere hacer un cambio más importante y ha logrado mucho. Sí, hombre, la que no soy yo la que voy para allá. Contra un escenario adverso. Entonces, la situación es diferente, porque yo vengo de abajo. Trabajé de escribiente haciendo mandado en un tribunal, siempre en la sala civil, y fui escalando, se me fueron dando oportunidades, y yo creo que en alguna forma, permítanme la expresión, he sudado el uniforme y represento a los de abajo. Tengo legitimidad para ponerme a discutir, a debatir ideas con cualquier persona que también haya estudiado como yo. Y en ese momento yo me voy a sentir empoderado por esa legitimidad que vengo trabajando a lo largo de 34 años en la misma materia, en la sala civil. Yo no me siento ni menos ni más que nadie. Yo voy a defender mis ideas. Si logro consenso, está bien. Pero los cambios los voy a proponer. Siempre. Muy bien. Magistrado, durante los últimos 10 años de su vida, si usted pudiera detallarnos o darnos elementos para entender de dónde derivan los ingresos suyos, su estilo de vida y de consumo. Dicen que no hay nada más peligroso y riesgoso para un operador de justicia o para un agente de la seguridad pública que los altos niveles de consumo y la proclividad al tener cosas. Entonces, si usted pudiera aquí darnos una... Acuérdense que soy servidor judicial desde siempre. Entonces, los emolumentos que recibo solamente son de mi trabajo de juez, magistrado, y los que me permiten la docencia, que también ejerzo, solamente. Ahí las cuentas son claras, porque hasta está en el nodo de transparencia, no tengo problema con eso. Aparte, vengo de un hogar muy humilde, en que me han enseñado y me han formado padres, en que más importan los valores, más importa el hogar, que no necesitamos tanto para vivir. Yo vivo en el interior, y ustedes pueden pueden investigar, que no hay ningún problema. Yo nunca he tenido problema con eso. Hasta el contador me dice que tengo las cuentas al día. O sea, la vida ha sido así, muy cómoda, muy humilde, muy sencilla, sin ostentosidades. Lo único que sí he logrado con eso, invirtiendo todo mi trabajo, es que mis hijas vivan mejor que yo y se formen mejor que yo en centros educativos mejores que los que yo tuve. Yo estudié en la escuela pública desde que empecé y fui, como les dije, allá a estudiar a España con un préstamo de IFARU que tuve que pagarlo. Pero mis hijas, gracias al trabajo que he hecho durante todo este tiempo, se han educado de otra forma. Mis hijas han tenido oportunidad de ir a estudiar inglés. Este es un sueño que tengo pendiente. Entonces, ellas sí estudiaron en colegios privados. La que quiso estudiar en universidad privada. Y les he dado eso, he luchado por ellas toda la vida. Pero en lo que a mí respecta, yo puedo vivir con poco. De hecho, ahora no hace mucho compramos una casa en una barriada allá en Penonomé, porque ya no podía seguir viajando. O sea, me quitaba mucho tiempo y la salud tampoco se compromete con eso la viajadera. He aprendido que con poco se vive. No necesitamos tanto no es necesario. Lo importante es tener tranquilidad, calidad de vida. En Chitré se aspira a una calidad de vida importante. Por eso es que a pesar de las distancias a veces sigo viviendo allá. Qué bien. Bueno, pero prepárese, porque si fuera designado con esa vivir en Panamá es mucho más caro, magistrado. La vida le va a cambiar en caso tal. No, doctora, les recuerdo que nosotros trabajamos acá también en los proyectos que llevamos y tengo que venir regularmente al Consejo Consultivo, el cual presido,
Y también, por un tiempo, me encargué del sistema penal acusatorio, de la coordinación general, de la parte más importante. Entonces tuve que trasladarme acá en las mismas condiciones a venir a trabajar como por 2 años. Por supuesto que se le cambia la vida a uno. Pero yo también hablaba acá delante de compromiso institucional. Hay que creer en las cosas. Si usted quiere cambio, pero no me comprometo. Hay mucha gente en el sistema, que perdona que lo diga, pero no voy a parecer muy solidario, pero dedica muchos años a esos esfuerzos, pero nada con el compromiso de los proyectos y de las cosas que adelantamos. Suena mal, pero en ocasiones en la escuela, en el instituto donde trabajo, el consejo consultivo del cual presido, nos damos cuenta que vamos a iniciar cursos y no contamos con suficientes profesores. No todo el mundo tiene el compromiso y las ganas de colaborar y compartir, que a mí parece es lo más importante, no solamente los conocimientos, sino las experiencias. Si usted pudiera agregar un requisito más allá de los formales que están en la Constitución, usted diría, para ser magistrado de la Corte, este requisito nunca lo ponen, nadie lo dice, esto es fundamental para quien va a administrar justicia, que es más que la aplicación de las normas nada más, y que además es una persona que repercute en la vida de muchos y cambia la vida de muchos, porque además tiene decisiones finales, definitivas, obligatorias y de aplicación general. ¿Cuál sería ese requisito que usted agregaría? Experiencia con compromiso institucional. Y además quería, como es mi última pregunta, además de ese requisito, y se lo puede desarrollar un poquito más, ¿qué representaría para Juan Francisco Castillo Canto culminar 34 años de carrera dentro del Poder Judicial con una designación por sus méritos en la Corte Suprema de Justicia? Un sueño muy bonito, porque aquí empecé diciendo que empecé en una sala civil y quería terminar en ella. Ojalá Dios y los que tienen la entidad nominadora en este caso, que revisaron mi hoja de vida. Ya dije que no tengo ningún... Es la única razón por la cual un interiorano aparece ahí. Revisaron la hoja de vida y eso tengo que agradecerlo. Que hayan visto la hoja de servicio que tengo. Creo que he defendido la independencia. La independencia va a la par de la imparcialidad que uno desarrolla en sus fallos, pero para mí la experiencia armonizada con el compromiso institucional es fundamental, no solamente para impartir justicia, sino para comprometerse con los cambios y las cosas que hay que hacer en el sistema de justicia y que la sociedad está demandando hace rato. Hay que hacerlo, alguien tiene que proponerlo. Si un buen día me dan la oportunidad y voy allá y tengo que luchar contra las fuentes de poder o contra los poderes constituidos, tendremos que hacerlo y pagar un precio, con mucho gusto. Pero tengo la experiencia y creo que el apoyo de muchos funcionarios, porque he hecho carrera. Entonces, no es lo mismo llegar y tener el paraguas de protección, o sea, ser de carrera, porque la carrera te da esa seguridad, que hacer carrera. En mi caso, yo vengo haciendo carrera. Entonces, para mí es muy importante, porque me siento legitimado de toda esa gente que me han estado mandando chat, porque, por cierto, tengo que decirlo, esa es una preocupación que tengo, porque los celulares de cada uno los pusieron en la hoja de vida, tanto aquí como en la presidencia. Entonces hemos estado recibiendo algunos. Si me nombran, también voy a tener que cambiar el celular. Un poco de gente se va a sentir molesta porque dice, ya lo nombraron y ya entonces no. ¿Qué problema? Pero, bueno, el punto es que esto es así, ¿no? Entonces, hay que comprometerse con la institución para hacer cambios importantes y afrontar la responsabilidad. En mi caso, siempre he dicho, si no me designan, apoyaré al que designaron, porque voy a seguir trabajando en el Consejo Consultivo de la escuela, voy a seguir siendo capacitador. También soy docente en el Centro Regional Universitario de Coclé. Mis estudiantes querían venir acá, yo dije, no, usted tiene un examen en la tarde y eso no lo voy a posponer. Y cosas así que te dicen que además de vocación y querer la institución, hay que hacer un compromiso, pero de verdad, para tratar de cambiar las cosas. Hay muchas cuestiones, muy buenas ideas que se pueden cambiar con buenos hábitos, sin necesidad de leyes. Hay muchas cosas. Aquí hablamos de tecnología. Y han venido cuantas corrientes aquí a la institución de tecnología y no la hemos podido aprovechar. En ocasiones nos capacitan en unos temas ahí en la escuela para poner a funcionar algunos programas y cuando vamos entonces a darlos resulta que no hay compatibilidad. Tú sabes, o te capacitan más que la herramienta y el soporte informático que vas a utilizar.
creo que, no sé, cualquier otra cosa, con mucho gusto. Sí, hombre, es que además, voy a pedir disculpas, porque yo dije que era la última, pero no pierda cuidado, las que sean. La verdad es que usted es refrescante. Usted tiene un poco de fanáticos allá y seguidores en Veragua, en Santiago, que ni la conocen. Yo le voy a decir que estaba aquí cerca de ellos. Y mis sobrinos tienen un aprecio mucho. Aquí estaba enfrente. Sí, gracias. Y por lo que me conoce. Por supuesto, gracias. Oiga, sí, porque él ha estado incluso haciendo sus pininos por la Asamblea también en luchas ciudadanas y estudiantiles, ¿no? Sí. Magistrado, ahora sí la última. A ver, con mucho gusto. Si usted quedara en igualdad de condiciones en la ponderación, en puntaje, con una colega mujer y usted tuviera la oportunidad de opinar frente a ese dilema de escogerla a ella o escogerlo usted, ambos con trayectoria, con experiencia, con todas estas cualidades, de cara a lo que el país necesita y lo que es administrar justicia, por supuesto partiendo de la base conceptual de la equidad de género, ¿usted qué diría? Sobre el tema paritario. Sí. En la Corte Suprema para administrar justicia, y en esta designación usted y una dama, los dos allí con igualdad de puntaje, ambos con trayectoria, ambos con competencias probadas, duras, con cualidades, competencias blandas también. Wow, entonces ¿qué en ese momento qué diría? Están aspirando varios compañeros míos y compañeras suyas también. Sí, Fara, por ejemplo, Fara trabajó conmigo en el sistema penal acusatorio, con María Eugenia tengo una gran amistad de muchos años. Son compañeros míos. Luis, compañero, no tengo ningún problema. Y a todos les deseo la mejor de la suerte. Y incluso lo comprometo. Si te dan esa oportunidad, por favor, aquí están estas ideas que te pueden servir. Le doy la bendición, un abrazo y le doy ánimo. Y me comprometo a apoyarlo desde donde lo he hecho siempre. Desde mi trinchera o desde el Instituto Superior de la Judicatura. El tema de la decisión así sí me compromete un poco. Que sea la mejor decisión y a última hora que el nominador decida. Gracias. A él sí le pudiera preguntar entonces de que la representación paritaria y todas estas cuestiones, porque a mí me compromete mucho. Está bien, magistrado. Si fuera alguna, ¿cómo no? Con mucho gusto. Sí. Gracias, magistrado. No, y además estamos mencionando sus hijas, me imagino que es minoría en la casa, ¿no? No solamente ahí, sino también en el Tribunal de Trabajo. Cierto. Sí. Tiene la palabra el representante el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Bueno, sí, buenos días, magistrado Juan Francisco Castillo Canto. Usted ha hecho mención en algún momento del tema presupuestario de la Corte, de establecer prioridades dentro de lo que sería la administración de esos recursos, siendo que podemos abocarnos en algún momento a un cambio constitucional. ¿Qué propondría usted de ser designado magistrado de la Corte Suprema de Justicia para garantizarle al órgano judicial esa autonomía financiera que además se viera reflejada en la independencia como órgano del Estado? Tenemos el mismo dilema con el tema de la carrera judicial, por dónde empezamos, y lo tuvimos en otro tiempo. Hay que hacer un diagnóstico, ¿sí? ¿Cuál es la salud de la justicia? ¿De qué somos capaces? ¿Cuáles son los cambios que realmente necesitamos? Y justificarlos, digamos, a donde tengamos que ir. Los cambios son estos, las prioridades son estas, las sustentamos, las defendemos, establecemos prioridades, pero llegamos al mismo punto, hacemos un acuerdo institucional para esto. Todos, como se dice, jalar la carreta por el mismo lado. Pero comprometernos que esto es lo que queremos y empezamos a trabajar. Hace muchos años, tengo que decirlo, el magistrado Adán Arnulfo Arjona se comprometió con un planeamiento estratégico. Nosotros trabajamos también en eso. Y lastimosamente, a falta del compromiso, muchos de esos programas quedaron inconclusos. Entonces, para pensar en una autonomía como ocurre en otros países, tendríamos que vender a los actores un compromiso institucional, un estudio, un documento, un planeamiento que diga, por aquí es que vamos, y esto justifica un cambio. Si es constitucional, entonces tenemos que hacerlo, porque de repente la realidad, hablamos de actualizar la Constitución, en esos porcentajes hay que hacer una actualización. Quizás lo que se concibió en un momento ya no aplica. Hay que actualizarla. También dije que esas estructuras que gobiernan un país no deben estar escritas en piedra. Por supuesto que hay que ajustarlas. En este caso hay que definir prioridades, hay que hacer un diagnóstico de la realidad y trabajar todo el mundo por esa, sí, con un compromiso de autonomía. En otros países también ha ocurrido eso.
Entonces, los de a pie, las personas del sistema se quejan de que los recursos no se utilizan. Tenemos autonomía, somos independientes financieramente, pero los recursos se utilizan con cierta libertad, y eso tampoco puede ser. Que los recursos que se vayan a utilizar sean con el compromiso institucional del que vengo elaborando. Este es el portafolio de necesidades que tenemos. Esta es la prioridad y necesitamos justificar ante el que sea que esto es lo que necesitamos. Tenemos el tema pendiente de la carrera judicial. Necesitamos más recursos. Definitivamente, esta es la estructura del sistema. Tenemos pendiente el Tribunal de Integridad y Transparencia. Si es que se aprobó por ley, entonces está pendiente esa asignación. O sea, hay temas pendientes de recursos que no necesariamente dependen de un cambio constitucional. Sí, a propósito que menciona el tema de la carrera judicial, usted ha acotado una frase que me ha gustado mucho y es cambios que se pueden implementar de manera inmediata sin necesidad de recursos económicos. Frente al tema de la carrera judicial y la necesidad de su implementación y la queja que ha sido presentada en diferentes años de la falta de recursos, de ser usted designado magistrado de la Corte, ¿qué cree usted que pudiese hacerse bajo ese parámetro que usted manifiesta, sin necesidad de recursos económicos, para lograr la implementación de esa carrera judicial? Con los recursos que tenemos hoy día, ya iniciamos un proceso. El Consejo Consultivo en el que trabajo tiene incidencia en la parte de ingreso y promoción de los servidores judiciales. Tenemos una responsabilidad grande. Ya se viene trabajando. Le decía a mi sobrino que prácticamente nos reunimos todos los viernes. Y hay una estructura. Digamos que con lo que tenemos podemos hacer un esfuerzo interesante, pero para darle seguimiento sí vamos a necesitar más recursos. Lo otro es transparentar lo que estamos haciendo. Aquí yo veo personas que hablan de la carrera judicial y se ponen a hablar de ella y como si no estuviéramos haciendo nada, pero se está haciendo mucho. Entonces, ahí, recuerden la otra idea, el portavoz judicial, ven acá, mira, esto es lo que estamos haciendo. Tú que eres experto en la materia y los representantes de los medios aquí lo saben, dale a los medios de comunicación esta información de lo que estamos haciendo. Tú conoces cómo es que debe hacer. Aquí está la información en bruto. Dile a la ciudadanía que estamos trabajando, que los consejos están integrados, que los consejos están trabajando, que nos estamos reuniendo, que estamos trabajando en concursos de oposición, pruebas psicológicas, bueno, se está trabajando mucho. Pero hay veces que la ciudadanía no lo sabe, ignora el trabajo que se viene haciendo dentro de la institución. Con respecto a la jurisdicción civil, en la cual usted tiene vasta experiencia, se ha trabajado en procesos de reforma para discusión y posterior aprobación en todo caso. Sin embargo, el problema está latente, es actual, y yo le preguntaría qué sugerencias pudiese usted derivar, siendo magistrado de la Sala Civil, para que de alguna manera se impacte en acortar los tiempos que demoran los procesos judiciales en materia civil. Yo pediría, con el respeto de la diputada, que nos regresen el proyecto que tienen allá. Vamos a hacerlo, vamos a discutirlo más, porque se supone que eso nació de aquí del pacto. Pero me entero ahora que el colegio tiene una posición y pareciera como que no está tan informado. Abogados en el interior también me han dicho lo mismo, incluso jueces. Entonces, lo pediría que lo regresáramos a discutirlo acá internamente para promover esos cambios. Ese proceso, vamos a ver, unificaron un solo proceso de conocimiento, que me parece excelente porque eso viene ya del código modelo de los iberoamericanos, de los procesalistas uruguayos. Excelente, se hizo un cambio, pero también tenemos que potenciar cambios importantes en otras asignaturas. Acortar el proceso significa que si hacemos una audiencia intermedia, tenemos que hacer una audiencia de fondo. No hacer una audiencia intermedia, pasar yo no sé cuánto tiempo desgrabando, transcribiendo esa audiencia y no sé cuándo entonces vamos a dictar una sentencia. Entonces, no hemos logrado nada haciendo mezclas de procesos. O nos abocamos y nos comprometemos a hacer un cambio serio, como hicimos en el sistema penal acusatorio, o a última hora no vamos a lograr nada. Entonces sí propondría que lo regresáramos para discutir. Es más, tengo la queja de que cuando organizamos allá en el interior la presentación de los cambios, fue así nada más, presentación, no hubo debate.
Allá en el interior hay muchas personas valiosas, muchos jueces de experiencia que tienen mucho que aportar. Pero cuando fueron allá nos dijeron, esta es la presentación y esto estamos contra el tiempo, lo vamos a presentar. Muchas personas, así como el suscrito, no pudieron hacer un aporte, al menos una opinión, diciendo yo me siento satisfecho porque hice una opinión, aunque no la tomen en cuenta. Así que lo pediría que lo regresáramos y hacemos unas sesiones en el interior, donde sea, para discutir y debatir sobre esos cambios. En el proyecto también está que la defensa pública va a resolver los patrocinios. Y yo le pregunté a algunos defensores ayer, no tienen ni idea de lo que... necesitamos más divulgación de eso. Claro. A propósito del sistema penal acusatorio y el trabajo que usted realizó para la preparación de la implementación en el segundo distrito judicial y el trabajo que se realizó, luego de que ya hemos implementado en todo el país, ¿cuál es su visión de a qué nos enfrentamos con el sistema acusatorio? ¿Qué retos tenemos con el sistema penal acusatorio? Cuando era coordinador, yo tenía funciones y pensamos en todas esas cosas. Entonces, teníamos una oficina de implementación que operaba aquí en FAN y íbamos tramo a tramo cumpliendo con un programa. Cumplido el primer tramo en las provincias de Coclé y Veragua, tenemos que hacer una evaluación, pero completa, objetiva, científica, de los logros alcanzados. Por aquellas cosas no nos pudieron dar continuidad y entonces quedaron un poco de cuestiones así, ideas así en el camino, pero hay que retomarlas. Todos los procesos hay que evaluarlos. Acá en el sistema como que no nos gusta mucho el tema de evaluación de desempeño, pero todos los procesos hay que evaluar, el trabajo de cada quien hay que evaluarlo. Cuando era presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, que también eso se me quedaba, yo fui presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, defendí el buen juez, pero para definir el buen juez hay que hacer una evaluación. No basta con que te digan tú eres bueno, no, hay que hacerte una evaluación objetiva para ver si lo que estás haciendo está bien. En ese caso lo que requiere la implementación son evaluaciones, ¿sí? ¿Hasta qué punto hemos logrado los objetivos del sistema penal acusatorio? Yo creo que sí los hemos conseguido. Miren, nosotros nos propusimos se comprometieron ustedes. Yo nada más fui, digamos, el brazo ejecutor a reducir la mora. Yo almuerzo con un magistrado del Tribunal de Apelación, porque también las relaciones nuestras son limitadas. Y él dice, acaba de salir de audiencia. Muy difícil y todo, pero ya resolví. Digo, qué bonito, terminaste el caso, acabaste con... Sí, tú terminé. En mi caso, yo tengo que regresar a mi oficina y seguir leyendo un expediente que tengo hace como 3 días y que tiene 5 o 6 tomos. El objetivo de lograr la mora, de resolver el caso ese que tenía, lo logró, yo no. Y así, otras cosas, redefinición de roles. Teníamos un sistema en el que no se sabía cuál era el papel del juez ni cuál era el papel del fiscal. Gracias a Dios, ahora sí se sabe. Es más, los mismos actores vienen reclamando y presentando amparo diciendo, aquí hay un vicio, no se establecieron las responsabilidades y las competencias. Aquí el juez rebasó la responsabilidad o el fiscal rebasó la otra. O sea que la misma situación la vienen reclamando. Otro tema, el abuso de las medidas cautelares. El juez de garantía las controla. Ocurre un accidente o un incidente, al día siguiente está ante el juez. Pero no hemos transparentado esos logros, porque esos eran los objetivos que se quería con el cambio de juzgamiento. O sea, tenemos que potenciar, se logró eso. Que en el camino hayamos querido cambiar un poco de cuestiones diciendo, no, el problema es delincuencia, impunidad, inseguridad. Digamos que tienen relación, pero no una consecuencia inmediata de la implementación del sistema penal acusatorio. Sí, gracias, magistrado. Ajá. Finalmente, ¿qué parámetros establecería usted de comunicación? ¿Qué relevancia le daría a la comunicación y relación con los gremios de abogados para con el órgano judicial a efecto de poder diseñar conjuntamente mejoras a la administración de justicia? Yo soy presidente del Consejo Consultivo del Instituto, de la escuela, y con mucho gusto. Qué bueno que nos vayan a ayudar a todo lo que hacemos allá. De hecho, ustedes fueron el Colegio de Abogados fue al Centro Regional Universitario de Coclé y le propusimos una alianza de intercambio, de capacitaciones y de cosas. Le presentamos una nota de intenciones. Por supuesto que aquí está la escuela, aquí está el instituto, necesita de mucho apoyo. Ustedes nos pueden apoyar bastante en esa área de formación y nosotros también podemos hacer lo mismo. Sobre objetivos, sobre planes y programas, sobre la carrera y sobre otros temas. El mejor acercamiento, me parece a mí, que no compromete en nada, es ese tema. Bueno, de hecho, también participamos en el proyecto que a veces me olvidan las cosas. El proyecto de inducción a los nuevos abogados inició en el 2008
Y nosotros iniciamos con ese proyecto. Y venía un juez o magistrado, que en ese caso el tema de la ética era el suscrito, y un representante del Colegio de Abogados a hablarle de la ética profesional. O sea que siempre hemos venido haciendo cosas juntos. Cómo no, gracias, no tengo más preguntas, procurador. Tiene la palabra el representante de la Defensoría del Pueblo. Magistrado Castillo Canto, buenos días. Muy buenos días. Como a todos los candidatos y candidatas, me gustaría empezar por darle las gracias por esta oportunidad que le da a esta Comisión de Estado por la Justicia y a la población panameña de conocer su trayectoria y sus puntos de vista en los distintos temas que hemos tratado el día de hoy. Por la naturaleza de nuestra institución, las preguntas que le voy a hacer van a estar encaminadas al tema de los derechos humanos. La primera pregunta sería, en su opinión, ¿qué valor tiene el derecho internacional de los derechos humanos y las decisiones de los organismos y tribunales internacionales de derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Y qué peso daría usted a los mismos en sus fallos? Esto no quedaría. Nosotros venimos trabajando desde que somos jueces, que juramos cumplir la Constitución y las leyes. El artículo 4 dice que los convenios hay que tomarlos en cuenta. Y curioso que aquí se hable de eso ahora como si fuera una moda, pero eso lo venimos aplicando hace rato. Es más, uno de los artículos que más se invoca cuando se reclaman amparos y demás es el artículo 8 de la Convención. Ese forma parte ya de la implementación del sistema penal acusatorio. Recuerden que nosotros vemos amparos en el Tribunal Superior donde trabajo, y esa es precisamente una acción de las que más se invoca. Venimos aplicándola hace rato. Siempre ha sido importante el tema de los derechos humanos. Siempre ha tenido un lugar preponderante en nuestras decisiones el tema de los derechos humanos. Ahora está de moda. Entonces hay una pugna como de qué es más importante, si las convenciones o la Constitución y la doctrina y las interpretaciones que han hecho. Yo soy juez hace muchos años y también estudié Derecho Procesal con muchos sacrificios, y le puedo decir que hay un catálogo, hay una oferta importante de recursos y herramientas que tiene el juez. El juez no se puede poner mezquino ni decir aplico esto, aplico no. Él tiene que armonizar una posición de acuerdo con la materia, de acuerdo con el caso que está viendo, y si en ese interés hay una colisión de qué es más importante, entonces él tiene que definir que los derechos humanos lo es todo. ¿Qué estamos resguardando? ¿Qué es lo que está en juego? Los derechos humanos. Por eso que dice que de los derechos humanos es el más humano de todos los derechos. Entonces, o sea, todo gira en torno a eso. No es nuevo ahora por el tema de la Corte, de este polémico que anda por ahí, sobre el cual no voy a emitir opinión porque el código ético no me lo permite. Pero sí, nosotros siempre lo hemos venido haciendo. Y se aplica mucho. Incluso en otras materias, en familia, en menores, que hay convenciones especiales para tratar esos temas. Trata de personas, etc. Sí han aplicado. La Convención de Belén do Pará siempre se ha aplicado. O sea, no es novedad ahora. Nosotros hemos sabido darle la ponderación adecuada a ese tema. Cuando era coordinador del sistema penal acusatorio, los jueces de garantía me decían, que necesitamos capacitación en el tema de derechos humanos. Y parecía como que no estaba contemplado. Y bueno, fue tanta el interés que organizamos unos seminarios de derechos humanos con vecinos capacitadores de aquí de Costa Rica, y lo trajimos acá. Y cuando se dieron cuenta de que prácticamente es lo mismo que vienen haciendo con diferente enfoque, dice, yo pensaba que era otra cosa. No, mijo, es lo mismo. Usted tiene un catálogo. Todo lo que le sirva a usted como juez, como intérprete, como administrador de justicia, para hacer una justicia verdadera, úselo, utilízalo. No sea mezquino con eso. Claro, justifíquelo y armonice una posición. Frente a un problema determinado, ¿a qué usted le va a dar preponderancia? ¿Y cómo lo va a justificar? Me parece que es la idea. Muchas gracias, magistrado. Otra pregunta. Los derechos económicos y sociales, como pudiera ser derecho a la salud, a la vida, no a la vida, a la educación, a la seguridad social, ¿son estos derechos tutelables por la Corte Suprema de Justicia? Y de ser así, ¿en qué manera los podría tutelar la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo hasta donde pueda, de acuerdo con el Código de Ética, le puedo decir que esos derechos tutelados tienen legislaciones especiales.
Y en cada uno de esos cuerpos legales se inicia por principios, que son importantes a la hora de definir una situación. Le pongo el ejemplo del derecho social, el derecho del trabajo. Todas esas desproporcionalidades y esas diferencias que hay entre esos sectores y entre esos grupos están aseguradas en esos principios. Entonces no tenemos que hacer más esfuerzo que simplemente conectar Constitución y principios. Y ahí está la respuesta. Gracias, magistrado. Otra pregunta. ¿Cómo usted piensa que la Corte Suprema de Justicia pudiera contribuir a la lucha contra el cambio climático y a la consecución de la sostenibilidad ambiental? Bueno, yo creo que es como un efecto de los tiempos y efecto de la realidad. Nosotros no podemos aplicar una justicia desfasada. Cuando se da una situación parecida, nosotros hacemos un análisis completo. Tomamos en cuenta los actores, pero también el escenario en que estamos resolviendo. Es que en ocasiones, tendrían que empoderarse un poquito de la figura del juez para entender o para conectar con la pasión que nosotros le ponemos, o al menos yo le pongo a la hora de definir una cuestión. Hago un escenario, hago un planteamiento y voy tratando de darle respuestas y defendiendo con argumentos mis posiciones. Ese es un tema importante, es de nuestra vida, es de nuestra realidad. Yo no puedo estar resolviendo un caso y olvidándome del tema de la contaminación y de la falta de recursos y del tema hídrico. Y vivo en un lugar, en Chitré, donde la fuente más importante, la fuente hídrica más importante es un río. Y ya usted sabe los problemas que se han dado. Entonces, frente a esas situaciones ya se han provocado situaciones de impedimento, porque unos jueces de garantía tuvieron que resolver sobre el caso que nos comprometía y nos afectaba a todos los residentes de Chile. O sea, situaciones como esa, vistas así por encima, dicen no van a pasar, pero cuidado que una situación crea un compromiso, como le decía el doctor Acaura. En anteriores audiencias, uno de los candidatos dijo que tenía una visión sobre un problema y entonces más adelante uno de los involucrados lo recusó formalmente. Por eso es que entonces yo les hago la salvedad de que más que todo tengo la reserva con él. Si me nombran, entonces me van a recusar. Así no, eso no tiene gracia. ¿Cómo no, magistrado? Última pregunta, y se refiere a las acciones de amparo de garantías, la admisibilidad de las mismas. Sabemos que a veces el criterio jurisprudencial ha sido más restrictivo que lo que establece la ley y la propia Constitución. Entonces quisiera saber su posición respecto a la admisibilidad de las acciones de amparo, en particular su opinión respecto a la jurisprudencia que habla de un plazo de 3 meses para la presentación de las mismas y los requisitos de agotamiento de otras vías de impugnación. Sí, yo vengo resolviendo amparo hace rato porque constituyo un tribunal donde vemos muchos amparos, sobre todo del sistema acusatorio, y sí llama a la reflexión el tema de la flexibilidad y de los requisitos jurisprudenciales que han surgido en ocasión de la aplicación o la interpretación de un amparo. No quiero atreverme, adelantarme, emitir un criterio porque voy a constituir, si Dios me da la gracia y me da la oportunidad de encarar esa responsabilidad, comprometería mi criterio. Pero ningún tema está escrito en piedra. Yo creo que también, como debate, hay que traer los temas a debate y discutirlos y medir las consecuencias. Hay foros para eso, sin necesidad de que uno se comprometa su criterio así directamente en un caso, porque el problema es cuando tú comprometes un caso. Entonces ya tienes que pagar un precio. Entonces, pero por supuesto que hay que abrir a debate no solamente eso. Hay que abrir a debate en materia de amparo el tema de que un magistrado toma la representación de todos a la hora de suspender los actos. Ese es un tema interesante que hay que revisarlo. También es un proceso de amparo de derechos, pero que en algunas ocasiones no respeta los derechos del funcionario acusado. Resulta que cuando demandan a un juez, él tiene que enfrentar un problema serio y no lo puede hacer él mismo, tiene que nombrar abogado, tiene que pagarlo, por poner un ejemplo. Los plazos son más cortos para que él recurra. O sea, que enfrenta una situación un poquito embarazosa. Incluso se habla de responsabilidad civil, doctor. Eso es muy peligroso, porque eso afecta a la independencia del juez. O sea que no solamente estaría dispuesto a discutir sobre el tema de la flexibilidad, de los requisitos esos que no aparecen muy fundamentados, sino abrir un debate sobre todo el proceso constitucional. Todo. Muchas gracias, magistrado. No tengo más preguntas.
10:24. Una capacidad de respuesta a cada una de las preguntas que se le han formulado, magistrado. Y eso hay que ponderarlo, ¿no? Gracias. Alguien dijo en una ocasión, y yo creo que es así, que el problema nosotros en nuestra América estamos muy contagiados de eso del discurso de Cantinflas, pero él lo hacía porque él era un cómico, ¿no? Sí. Que a uno le preguntan una cosa y responde 30 y comienza a bla, 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 y nunca responde a lo que le preguntaron. Usted ha ido siempre a lo concreto, con seguridad. Y de eso se trata, ¿no? Porque eso nos permite conocer a la persona, a quien aspira a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Y acá el magistrado habla de que 34 años, ¿verdad? Lo que falta son unos días, así que ya son prácticamente eso, los 35 Toda una años. vida. Toda una vida. Y mantenerse en el sistema, la verdad que cuesta. Sí. Usted también mencionaba que hizo un sacrificio, fue a estudiar a España. Sí. Yo lo que pondero que por lo menos en el órgano judicial siempre eso se ha respetado. Uno va a estudiar, respetan su cargo y cuando regresa sigue desarrollando sus ideas. En el Ministerio Público, lamentablemente, en ciertas situaciones eso no ha sido así. Y porque yo lo digo aquí, si eso se hubiera respetado en el órgano, en el Ministerio Público, es probable que tuviese la misma edad que el magistrado en el sistema, porque cuando yo fui a estudiar lo que hicieron fue votarme. Y lo voy a decir aquí, no era procurador Carlos Augusto Villalaz Barrio, ¿no? Me votó por haber ido a estudiar. No es la primera vez que lo digo, no lo digo con dolor, sino porque uno a veces se encuentra con esas miserias del sistema. Pero el sistema le ha permitido a usted crecer dentro de la institución. Y hoy aspira a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Llega usted el primer día, y no vaya a ser que lo nombren el día que cumple los 35 años, si fuera el caso, ¿no? Pero llega ese momento y usted mira para atrás, ¿qué le diría al resto de los compañeros de ver culminado todo eso con principios, con valores, con entrega? Que vale la pena hacer un esfuerzo y estar comprometido con una institución. Y en ocasiones hablo de sacrificio, pero no es cierto. A mí me gusta lo que hago. Y si no me escogen, yo regreso a seguir haciendo lo que vengo haciendo hace rato, a mi trinchera. Y tampoco voy a abandonar ninguno de los proyectos en los que me piden colaboración. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Tampoco voy a abandonar la presidencia del Consejo, si me acaban de nombrar, así que menos. Entonces, esto sí es verdad. O sea, los compromisos el institucional han ido en alguna forma reconocidos por esa buena oportunidad que me dio la doctora Mirza Angélica Franceschi de ir a estudiar allá y de al menos garantizarme por un tiempo unos derechos, porque también tuve que pedir vacaciones y otros temas, pero gracias a Dios me dieron la oportunidad porque nosotros siempre hemos colaborado con la escuela. Y por cierto, ya que se estaba quedando el tema de los viajes, lo voy a decir, claro, ¿cómo que no? Sí, nosotros en la escuela tenemos una necesidad grande de capacitación. Entonces, ahí estamos definiendo un plan de ejecución, un plan docente de todo el año. Entonces, a veces no tenemos facilitadores, entonces mandamos a funcionarios fuera del país, pero en ocasiones no tenemos compromiso de ellos. No se devuelve nada a la institución. Una bonita forma de la firma de ese compromiso institucional es decirle, usted va, ¿cómo no? Vaya, pero comprométase con la institución así a organizar cursos para que pueda replicar y compartir lo que aprendió. O sea, de esa forma se nota que no estamos negando a las posibilidades, pero sí estamos haciendo que ese viaje o esa misión oficial tenga algún rédito, algún beneficio para la institución. Entonces, yo creo que de esa forma será interesante que todo el que vaya, porque las ofertas de capacitación no solamente son para los magistrados, hay muchas personas que han tenido suerte de ir a muchas capacitaciones, entonces qué bueno que aprovechen y repliquen acá el sistema y nos ayuden con esa tarea que tenemos en la escuela. Sí, una otra pregunta y que me gustó escucharlo, ¿no? La concepción de lo que es la carrera judicial. Lamentablemente, a veces cuando hablamos de la carrera judicial hay quienes piensan que es acumular títulos, ¿sí? Muchos seminarios, los presento, me gané el concurso y ahí me quedé. Pero veo que la concepción no, la concepción de la carrera judicial es algo más que eso. Mucho más que eso. Háblenos de ese mucho más que eso. No podemos entrar en carrera y sentarnos encima de ella. Es decir, yo estoy en carrera, a mí nadie me toca.
tenemos estabilidad y nadie se cometa con eso. Para mí esa es una irresponsabilidad. Estamos hablando de que todos los procesos deben medirse. Es así, carrera judicial, pero usted ya está en carrera judicial. Eso no significa que es intocable. Usted también da sujeta a la evaluación de desempeño que estamos promoviendo. Todos los servidores judiciales tenemos que pasar por la evaluación de desempeño. Solamente así se puede saber y decirle a la sociedad y a todo el mundo que estamos haciendo un buen trabajo. Que hay, la mayoría de servidores judiciales son gente con mucha valía, son gente de mucha vocación y lo hacen bien. Pero así de esa forma, con evaluación de desempeño, vamos a determinar quiénes son los verdaderamente buenos. Y podemos venderle a decir, aquí están los resultados. No basta decir que tú eres bueno, sino hay una medición. Aquí está, de esa forma. Entonces, por eso es que creo siempre en el tema de las evaluaciones y que todo el mundo tiene que ir mejorando. Y lo otro es que, nada más imagínense usted, doctor, y perdón lo que voy a decir, que en esta convocatoria hubieran dicho, vamos a darle un espacio a los servidores judiciales de carrera, o servidores judiciales que hayan hecho carrera. Entonces, la lista debería ser mucho más pequeña. Entonces, todas esas cuestiones son importantes, porque todos queremos amparo y trabajar en mejores condiciones, pero pocos queremos hacer el sacrificio y queremos decir, esta carrera judicial empieza de esta forma. Uno no amanece juez, ni los jueces se hacen por generación espontánea. Hay que ir y empezar a hacer carrera. Hay que querer la institución, hay que identificarse, legitimarse con el trabajo que hace un escribiente, con el que hace un juez municipal, con el que hace un juez de circuito, con el que hace un magistrado, para entonces sentir, así como dice, empoderado e ir allá a la sala civil y decir, yo tengo la legitimidad para ser magistrado de la República en esta sala. Lo cita usted después que ha sudado la camiseta, ¿no? Exactamente, así mismo, creo que la he sudado. Muy bien. ¿Qué perfil, qué imagen, cómo concibe Juan Francisco Castillo Canto el ser un magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, la realización de un sueño, tengo que decirlo así claramente, todos los abogados de este país aspiramos a ocupar ese cargo, pero para mí sería un logro que le da satisfacción además de mi madre Neya Canto, algo así como la legitimación de muchos servidores judiciales, la representación de muchos servidores judiciales que como yo también han hecho carrera y que vienen desde abajo y lastimosamente a veces porque han hecho carrera en el interior o por algún motivo no le han dado la oportunidad de dar a conocer un mensaje así públicamente o de compartir la experiencia que tienen, de compartir las buenas ideas que tienen y tratar de mejorar el sistema de justicia. ¿Sí? Me siento empoderado por el tema de haber hecho carrera. Sí. Yo termino con las siguientes reflexiones, ¿no? Salvo que alguien quiera hacer otra pregunta. Creo que fue la Constitución del 46 que permitía que a quien designaban presidente de la Corte era presidente hasta cuando se fuera. Que va por la línea de lo que acaba de decir usted, magistrado, que es verdad. De pronto, cuando uno ve un magistrado de la Corte, dice 2 años, presidente de la Corte es mucho, no, usted lo sustentó porque es poco, ¿sí? Esa Constitución tuvo esa visión de que sí, te cogían presidente de la Corte, iniciando tu periodo, terminabas siendo presidente, era un solo momento, un solo presidente de la Corte. Lo otro es lo del portavoz, sí, pareciera que es una buena idea, ¿sí? Yo creo que sí. Pero desde luego, un portavoz judicial, que sea un portavoz judicial, o sea, una persona que esté a la igualdad de un magistrado de la Corte. Documentado y autorizado. Muy bien, documentado y autorizado, me gusta eso. Y el otro comentario que dijo sobre el tema de las constituciones lo comparto plenamente. Yo soy de los que creo que las constituciones no pueden ser constituciones código. Hasta el último detallito, todo que le roba la creatividad a los jueces, a los magistrados, a los políticos. Tú tienes que ser una constitución que llaman los autores abierta. Sí. Te doy los principios, bueno, ponlo en práctica, porque la democracia es eso. Tienes que hacer eficaz, tienes que permitir cierta libertad dentro del marco constitucional. Y definitivamente que es así. Y cierro con lo otro que mencionaba, ¿no? Eso lo de las cuentas claras. ¿Sí? Uno tiene que vivir con lo que tiene. Sí. ¿Sí? Y cuando es poco lo que uno tiene, pero lo vive con dignidad, pues mucho mejor. Eso siempre es muy, muy importante, porque ha recalcado acá una palabra que me gusta mucho, la legitimidad. Sí. Eso no es por decreto, eso se gana.
pero se gana con trabajo, con sacrificio, con principios, con valores, los valores éticos. Porque es lo único que le permite a uno, cuando uno llega a esos cargos, hablar con propiedad. Y que cuando se habla que es el magistrado presidente de la Corte, un magistrado que se sienta que hay un magistrado allí, no alguien improvisado. Y yo me quedo con eso, la legitimidad de lo que implica llegar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Dicho esto, si no hay alguna otra pregunta, comentario, observaciones. Con mucho gusto, y yo acepto otra ronda, no hay problema con eso. De eso se trata. Sí, ¿verdad? De eso Cualquiera se trata. Que se haya quedado algo por ahí. Sí, yo sí. también hice un artículo de antiformalismo, que lo publicamos en la revista, sí, de ese tema también. Sí. Porque es una tendencia en España, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa, magistrado, es que usted habla por su experiencia. Ajá. Eso vale, ¿sí? Sí. Cuando uno ha vivido todo el sistema, eso es lo que vale. Ya que retón, magistrado, Sí, ya que venga. retón. Venga, Ahí hay agua. venga. Así ya Ya que hizo la oferta de invitar otra ronda, Con mucho gusto. prácticamente. Venimos a eso. Invitar otra ronda. Igual que el procurador, me llamó mucho la atención, me gustó mucho su visión de que con la Constitución que tenemos ya hay una tutela y una protección de los derechos fundamentales suficientes. Pero es un síntoma de los sistemas donde la ley no se cumple o hay poca voluntad de cumplir la ley, el exceso regulatorio de tratar entonces de ir subiendo la jerarquía de la ley e ir creando código sobre código sobre código e ir dándole más jerarquía, llevarlo a la Constitución para ver si así hacemos lo que de voluntad no tenemos. Entonces, quisiera que, dada la larga experiencia y todo lo que cuenta, algunas cosas que me han iluminado, de hecho, cosas que no sabía que usted ha contado acá o que ha compartido acá, dentro del órgano judicial, entonces puedo presumir que si vemos el órgano judicial como un pequeño universo, entonces, ¿qué haría falta? Porque, digamos, el tema de la carrera judicial, ya hay una ley, pero usted dice esa ley no es la única, hay otras que también fueron abonando a la carrera judicial. Hay un tema presupuestario, pero parece también haber un problema de voluntad. Si usted tuviera que calificar cuál es el verdadero problema al momento de poder llegar a tener el Tribunal de Integridad, por ejemplo, dentro del órgano judicial, ¿cuál ha sido como diagnosticar desde su experiencia y cuál sería usted o cuál cree usted que sería la solución? Porque yo he escuchado inclusive recientemente la opinión de que a la ley 53, ¿no? Le faltan ciertas cosas que hay que regular todavía más, pero si no ha habido voluntad de hacer hasta ahora, ¿con leyes nuevas vamos a resolver eso? Yo creo que no. Con lo que tenemos ahorita es suficiente para empezar un proceso que debe ser transparentado, que debe ser conocido por todos los actores, que debe ser, incluso en muchos consejos se le da participación a la sociedad civil, al colegio de abogados, a las facultades de derecho de las universidades. O sea, es un proceso que involucra muchos aspectos, muchos sectores de opinión, protagonistas del tema de reforma judicial. Entonces, por ahí se empieza, pero el tema a veces es que el Pleno es el que decide las políticas y el presidente las desarrolla. Entonces hay que enfrentarse a eso. La diputada viene haciendo esa lucha y yo creo y quiero que me den esa oportunidad de ir allá y proponer esos cambios. No sé si lo vaya a lograr, pero no voy a desmayar en proponerlo. O sea, hay que hacer un acuerdo institucional, pero de todos. El magistrado Adán Arturo Arjona, que lo recuerdo con mucho aprecio, yo trabajé en esos proyectos que él adelantó, invirtió una buena cantidad de recursos humanos y de financieros en el tema del planeamiento estratégico. Se determinó la salud de la institución, se determinaron las falencias y las debilidades y se tomó un rumbo, se hizo un planeamiento, pero en el camino quedó. Entonces, sí, tenemos que hacer un acuerdo institucional no solamente para hoy, sino con una visión que va conectado con la extensión del término del presidente. Con 2 años no puede trabajar. Cuando se da cuenta ya está amarrado de pies y manos. O sea, no tiene... Tenemos una buena estructura administrativa hoy que se maneja muy bien, pero el tema es que los proyectos del presidente se ven estancados porque trabaja con el presupuesto anterior. Y cuando empieza a trabajar en el de él, entonces ya se le va acabando el periodo siguiente, porque ya tiene que enfrentar la vista presupuestaria del año siguiente. O sea, una situación que se puede reacomodar o
quizás sea también importante que ya se hable del magistrado administrativo, porque esa es otra. Tenemos una corte de 9 personas, entonces el presidente tiene una buena cantidad de responsabilidades y de repente, por tener tantas, no sabe o no tiene la visión para atender tanta demanda. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Gracias. No, claro, estamos en esto de tirar la con mucho ronda. gusto. La segunda ronda. Sí, es que oyéndolo hablar a usted, yo me pregunto, cuando alguien es muy bueno, 2 años es poco, pero ¿y cuando es muy malo? Cuando está acabando con el sistema, cuando una persona dentro del sistema, o sea, ¿cómo hace? Que dentro de esa idea que usted tiene, que me parece muy bien, sí, es una debilidad institucional no tener mecanismos o válvulas de salida,